Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Nada Personal. Tengo mucho delay, ahí me dicen que estamos al aire, programa número 103 de Nada Personal. Estamos con el candidato Alberto Fernández, vengo de una reunión, de una comida, estamos en el Sheraton, en la provincia de Tucumán, gracias a Juan Mansur, el gobernador. La estamos pasando muy bien y pude escuchar los discursos de todos en un día muy especial que ya nos va a contar el candidato. ¿Cómo le va, Fernández? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo en orden? ¿Estaba hablando con Macri recién, no? No. ¿No? Con Axel. Con Axel Kicillof, ¿qué le decía? Que nos tratemos de vernos mañana, porque hace tiempo que no hablamos y quería repasar algunas cosas. ¿Y qué pasaba con el campo? Escuché su conversación, disculpe que le diga. Que parece que Sergio dijo que iba a bajar impuestos al campo y estaba preocupado si eran los impuestos de Buenos Aires o los impuestos nacionales. ¿A usted le van a dejar un bolonqui con la economía, no? ¿Cómo va a ser en los 180 primeros días de gobierno entre Macri y Lacunza, Axel ahora? No, a ver, yo tengo la impresión que hoy hemos dado un paso importante acá en Tucumán. Porque hoy estuvo acá el presidente de la UIA. Hoy se celebra, para que la gente entienda, 50 años de la UIA de Tucumán. Y acá estuvo Miguel Acevedo. Yo hacía mucho tiempo que no hablaba con Miguel y ayer hablé más de una hora. Y me dio mucha tranquilidad darme cuenta que tiene un diagnóstico parecido al que yo tengo y que habla el mismo idioma que hablo yo, que es el idioma que hablamos los que creemos que la Argentina tiene que tener un desarrollo empresario e industrial distinto al que hoy tiene, mucho más grande, mucho más profundo. Es algo que yo venía hablando a su vez con Héctor Daer desde hace mucho tiempo, que es la idea de que nos sentemos los que producen, los que trabajan y el Estado a coordinar un plan para salir de la parálisis en la que estamos, porque seguir en el momento recesivo en el que estamos no le sirve a nadie, no le sirve a nadie. Mansur decía, porque bajé a escucharlos especialmente, cumplimos 50 años, ustedes se preguntarán qué estamos celebrando, qué estamos festejando, ¿no? Me gustaría, Fernández, que usted cuente un poco su discurso, porque para la gente que no lo pudo escuchar, fue muy interesante. Y una cosa que le dije recién y que a usted no sé si le gustó mucho, no sé, es que mencionó muchas veces a Dios. Yo creo en Dios. No, me parece perfecto, nunca lo había escuchado. En general los presidentes no suelen hablar de Dios. Y me gustaría que resuma un poco lo que le decía a toda la gente que estaba en el auditorio. Lo que planteaba hoy era que había... Porque el presidente de la UIA de Tucumán, que es un hombre que tiene un gran ingenio y es un gran productor de bioetanol. Yo conocí su empresa en un viaje anterior, su industria es monumental. Y él decía que había poco que festejar, porque el momento era malo, pero yo decía que había que verlo de otro modo. Que en una Argentina que en los últimos 50 años pasaron cosas atroces, hasta una guerra. Las puede recordar, porque las recordó y estuvo bueno hacer un poco de memoria. Hablé del Rodrigazo, hablé del golpe militar, hablé de los desaparecidos, hablé de la guerra de Malvinas, hablé de la vuelta a la democracia como un momento de mucha esperanza, hablé de la hiperinflación de Alfonsín, hablé de la convertibilidad también como una expectativa para parar la inflación y una tragedia después por lo que significó eso para la economía argentina. Hablé de la crisis del 2001, hablé del presente y dije, miren todo lo que ha pasado. ¿Se olvidó algunos años o...? No, creo que me acordé de todos. ¿De qué me olvidé? No, digo, del gobierno de Cristina y eso, ¿no? Sí, pero es que la industria no la pasó mal en el gobierno de Cristina. La verdad es esta. Tanto que lo añoran, hoy lo añoran. Pero lo que creo es que han pasado tantas cosas y están en pie, que la verdad tienen una fortaleza enorme. No sé cuántos industriales en el mundo soportarían tanta locura de un país. Y entonces lo que decía es que, y esa es la alegación a Dios, ¿no? Primero hablé de la necesidad de hacer un país federal y que en ese país federal Dios deje de atender solo en Buenos Aires y se tome la molestia de ir a atender en todos lados de la Argentina. Es una ironía, somos nosotros los que tenemos que abrir esa ventanilla. Sí, pero también a mí me gustó una parte en la que usted, esa es una ironía por supuesto que se suele hacer, pero usted dijo palabras más, palabras menos, que no tenemos perdón de Dios si no empezamos a hacer las cosas bien por el bien de todos, para cerrar la grieta, para que la gente no Yo creo, de comer, claro, de tener trabajo. Nosotros vivimos en un país donde hay gente que pasa hambre y nos llenamos la boca diciendo que estamos preparados para darle de comer a 400 millones de personas y no podemos resolver el hambre de 15. Nos tiene que dar vergüenza, no tendremos perdón de Dios. ¿Por qué no la podemos resolver? Ayer entrevisté a la ministra Carolina Stanley de Salud y Desarrollo y me decía que aproximadamente entre todos son casi 2 billones de pesos.
y no alcanza. Hay gente acampando hoy, más allá que mucha gente puede decir, pero son es que movimientos sociales. Es que creo, Viviana, que no es un problema solo del Estado, es un problema del conjunto social. Tenemos que abordarlo en conjunto. Estoy empecinado, le he pedido a Daniel Arroyo que trabaje sobre eso. Y estoy leyendo, estando en España, lo vi a Martín Caparrós, y Martín me regaló su libro que se llama El hambre. Es un libro tremendo, ¿no? De cómo el hambre se convierte en una palabra entre nosotros y decimos como palabras que el hambre nos avergüenza, pero en verdad no hacemos nada contra el hambre. Y cuenta la tragedia del hambre en África. Lo estoy leyendo todavía. Y es un tema que me obsesiona, el hambre. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos resolver el hambre si decimos que creamos alimentos para 400 millones de personas? No podemos resolver el hambre de 15, que son los que están debajo de la línea de pobreza. Ahora esto, y lo hablé con Martín, tiene razón Martín, no es un problema del Estado solamente, es un problema de la Argentina toda. Es un problema de poner en marcha a todos por la vergüenza que nos tiene que dar que haya argentinos con hambre. Y entonces, Dios no nos va a perdonar si no lo hacemos. Claro que no. Siga nombrándolo a Dios, está bueno. Yo creo en Dios, lo nombro todas las veces que me hace falta nombrarlos. Ayer cuando estábamos haciendo el programa, un par de horas antes, irrumpían en los shoppings, en 5 o 6 shoppings, movimientos sociales. Grabois puso 2 tweets, dijo yo no fui, yo no soy. Hoy leía en un diario que usted le había dicho a la gente de su equipo que si les preguntaban por Grabois no respondieran nada. ¿Qué tiene que ver Grabois? ¿No tiene que ver Grabois? ¿Quiénes fueron esas personas? Porque usted habla tanto, Fernández, de cerrar la grieta, de la paz social. De hecho, vamos a hablar en un rato mucho más amplio del pacto social que hicieron hoy y que se mostró y que se contó. Digo, realmente ayer cuando veíamos eso, más allá de que usted me puede decir eran 10, 15 personas, un nivel de angustia generó a la gente que estaba en el lugar, con chicos, abuelos y demás, y a los que estamos laburando cada día, el laburante que no llega a fin de mes, que le cuesta, al que no le cuesta, a todos, no queremos más eso. ¿Quiénes son esos grupos que irrumpen, que son violentos, que llenan de mucha más angustia a la gente que le está peleando? Yo no vi el episodio, solo leí los diarios. Todo parece indicar que se trató de gente desesperada, que trata de llamar la atención. Lo hacen del peor modo, ¿eh? Lo hacen del modo que generan angustia, intranquilidad, pero que tratan de llamar la atención. Y ahí también tenemos que preguntarnos nosotros qué nos está pasando. ¿Qué nos está pasando que solo llaman el hambre llama nuestra atención cuando entran a un shopping, los que están hambreados? Yo igual esa parte se la discuto, ¿eh? Yo no creo. No, es que es discutible, Yo no creo que la gente se entere del hambre porque va a un shopping. Es que la gente... No, digo, me parece que no es necesario eso, que la gente tiene mucha conciencia hoy de que hay hambre. Sí, pero ellos sienten... que la pobreza está. Pero ellos sienten que no son atendidos, ¿eh? Y cuando uno recorre zonas de pobreza, uno advierte que hay mucha gente que no es atendida, ¿eh? Y que la atención que llega es insuficiente. Entonces, yo puedo entender la desesperación, no entiendo el método. El método, comparto, no es un buen método, definitivamente. Ahora, después hay un segundo punto, ¿no? Que es la demonización de Juan Grabois. Yo tengo un gran respeto por Juan Grabois, porque él no habla de la pobreza como hablamos nosotros, él está metido en la pobreza. Sí, lo sé. Y es alguien que realmente sufre y le duele la pobreza, y las Navidades la va a pasear con la gente de la calle y no se saca fotos para hacer lo que está haciendo, ¿eh? Lo hace por convicción. Y me reclama permanentemente que entienda la situación de esa gente. Y yo lo valoro mucho, lo valoro mucho. No es nada de lo que dicen. Es un hombre que ha dedicado su vida a preocuparse por los que menos tienen. El tema son como los modales, ¿no? El día de la movilización a favor de Macri, ¿no? Estos garcas... Sí, oligarcas, bueno, digo, esas cosas... Usted es un profesor universitario. Pero esas cosas... Pero eso irrita a la gente. No, diga garcas a los que van a la movilización o garcas a los que van al patio Bullrich. Uno se pone en el lugar de todos. Con el respeto es más fácil todo. Yo soy de la idea... Yo lo conozco a Juan, lo he conocido a Juan, por eso ayer no acusé a Juan, lo consulté en el programa cuando pusimos los tweets. Sé lo que hace Juan, pero también entiendo que a veces tiene como un personaje de niño rebelde y suele decir cosas tal vez un poco incómodas. Sí, yo lo que creo es que yo no comparto tampoco muchos de esos métodos, ni muchos de su léxico. No, usted está pregonando otra cosa. Sí, pero yo puedo entender
Pero yo puedo entender. Pero ¿y la reforma agraria que pide Grabois, usted no comparte? No. No. No está en agenda ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con Grabois? Hoy Nada, querían mandar a Roma o a Brasil. No, pero ¿por qué es eso? No. Miren, yo despotriqué muchos años con la idea del discurso único. La verdad, yo no soportaba que cualquiera que tuviera una visión distinta al que gobernaba se convirtiera en un enemigo. Yo no voy a hacer eso. Esa es la mirada que tiene Juan. Juan es mucho más valioso. Usted tiene un elenco, si fuera una obra de teatro, usted tiene un elenco enorme, ¿no? La Cámpora, Cristina, Grabois, ¿qué más? Dígame qué más tiene. Pero toda esa gente es gente valiosa. No, yo no dije que no, digo que tiene un gran elenco. Usted tiene que... No le pasa a Macri, tiene como un elenco estable. Yo tengo la suerte de que nosotros en el espacio convivimos, nos hemos dado cuenta del riesgo que supone nuestra división, nos hemos dado cuenta que hay otras prioridades, como sacar a la gente del hambre y de la desesperación a la que día a día la somete el gobierno de Macri. Y donde yo quiero que todo el mundo tenga el derecho a decir lo que quiera, porque la verdad la política no es un ejército. Y los partidos políticos y los frentes políticos no son un cuartel. Y nadie tiene que obedecer lo que yo creo. Lo que yo creo es lo que yo creo, y hay otros que creen otra cosa. No es dramático. Y yo creo que en el caso de Grabois, él seriamente cree que es necesaria una reforma agraria. Y ojo, que no es tampoco un improvisado. Y ojo, que no está hablando de la reforma agraria de un país comunista. Está hablando de la reforma agraria que hizo Sarney en Brasil. Entonces, a mí me parece que también hay una vocación de demonizarlo a Grabois, que es muy injusta, muy injusta. Ahora, si Grabois creyera eso, está bien que lo crea, si no es un problema que lo crea. En todo caso lo debatiremos, tal vez la mayoría está de acuerdo con él o la mayoría está de acuerdo conmigo, no lo sé. Pero no es un drama que Grabois piense. Y que piense eso, no es un problema. No, bueno, de hecho, cuando habló de la reforma agraria que hizo ese video... Problema es volver a establecer el discurso único. No, pero quiero decir, el día que hizo el video Grabois, con su mate en su oficina que yo conozco porque ahí me lo presentaron y esa misma noche lo llevé a la tele, y ahí lo conocí en esencia, digamos. Después sí entiendo que, y le digo, Juan, los modales y las cosas que propones dan un poco antiguas y a la gente le asusta un poco. Es que la gente ha vivido momentos difíciles en el 2001, con la gente en la calle. Por eso yo siempre les pido a todos que no salgan a la calle. Porque el problema es que cuando se sale a la calle, uno nunca sabe si un loco nos excede y termina causándonos un dolor mayor. Entonces, hoy vi que hubo palazos, hubo gente lastimada. Bueno, empezó el acampe, hoy empezó el acampe, mañana va a estar también el acampe, y lo que me decía Stanley ayer es que si no llegan a un acuerdo, ella dice que se sienten extorsionados cuando les dicen, bueno, o me das tantos planes más, o 10.000 planes más, o te acampo, o te voy a la puerta del ministerio, o puede ser de manera ininterrumpida. Yo la verdad cuando ocurría... ¿Pero qué le pasa cuando, por ejemplo, hoy hubo algunos disturbios, la gente con derecho sale? Para mí que una mujer no tenga para darle, lo digo siempre, una mamadera con leche al hijo, o no le pueda dar una sopa, o no pueda tener las mismas posibilidades que otros, es una desigualdad insoportable. O sea que con plan, sin plan, yo lo entiendo. Si su familia no tiene para comer, yo no sé qué haría en su lugar. ¿Y cómo se hace para que esa gente no esté ahí? Porque además pasan frío, llevan a los chicos, digo... No, bueno, hay que ocuparse de esa gente. ¿Cómo se ocupa? ¿Usted siente que este gobierno no se ocupa de toda esa gente? Llegamos a este punto porque no se ocuparon. ¿Y de qué manera se resuelve eso? Pero llegamos a este punto porque vieron sin molestarse que por día se cerraban 43 empresas y comercios. Y ellos lo vieron y no se inmutaron, no les preocupó, dejaron que la cosa transcurra, dejaron que todo siga. Y ahora esto es lo que se paga, estas son las consecuencias. La consecuencia es que estamos en un estado de cosas donde la gente se ha empobrecido de tal modo que es difícil poder seguir creyendo que la gente tiene que seguir aguantando. Y además el gobierno les dice con resignación no puedo hacer nada. Los ha condenado al peor de los mundos y después le dice no puedo salvarte. Entonces, yo entiendo el malestar de la gente, lo entiendo. Lo que digo es que no es el método, Y lo que tenemos que hacer es avergonzarnos de que la Argentina haya generado esa pobreza y no hagamos nada por resolverlo. Eso es lo que no podemos hacer. Eso es lo que no podemos permitir. Y tenemos que prestarles atención porque es el modo que tiene esta gente de llamar la atención nuestra.
Finalmente yo, Viviana... No, a mí me conmueve, yo te hice un programa con toda claro. esta gente, yo no podía, un nudo en el estómago, Arroyo me consolaba, Luis Juez decía, sí, realmente hay pobreza y hay hambre, y aunque es indignante y es... Pero lo que hay que una entender, grieta. lo que hay que entender es cómo Esa es creció la grieta, pobreza. esa es la grieta, ¿no? Eso es lo que debe avergonzarnos, porque esa gente la tiramos a la grieta. Pero, ¿y usted qué va a hacer? Porque uno siente que mucha gente dice, los que fogonean esto son los kirchneristas, ¿no? Que quieren que se le prenda todo fuego a Macri. No es lo que yo pienso, es lo que se dice. No como ayer decían, bueno, 5 más de las que hace Grabois en los shoppings y la gente dice, bueno, chau Fernández, sigo con lo que... Digo, pero la estamos gente no tan sabe que hay descreídos. pobreza, No, si la gente, sabe. yo creo que la gente sabe. La clase media está en un problemón. Digo, todo el mundo sabe que hay pobreza. La gente se para, yo manejo mi auto. Sí. Me paro en un semáforo, vienen 3 personas a limpiarme el vidrio. El que no me limpia, si no me limpia el vidrio aparece un malabarista. Esa es toda gente que está al margen de la sociedad. Ahora, pero está no es responsabilidad de los políticos. Trabajo. No es por responsabilidad. Digo, los políticos no usaron a los pobres siempre. No, de ningún modo, de ningún modo, de ningún modo, no. ¿Por qué? Definitivamente no. ¿Por qué? No, porque no, nunca usamos, yo nunca en mi vida se me ocurrió semejante cosa. Digo, bueno, que esta cosa que dicen por el chori, por el coso, por la zapatilla, para que me voten, por el no sé qué, ¿no? Este nivel de decadencia que estamos viviendo... Es indignidad, no lo hemos visto nunca. Y además la desaprensión del gobierno, la desaprensión, la poca inteligencia del gobierno en buscar una salida distinta a seguir dando planes. Van y las extorsionan y le piden planes porque es lo único que sabe hacer el gobierno. ¿Pero usted dar justifica planes. la extorsión? No. Pero es lo único que sabe hacer el gobierno. El gobierno es incapaz de crear un trabajo, es incapaz de promover una industria, es incapaz de garantizar que un comercio no cierre, es incapaz de parar la caída del consumo. Y la única solución que encuentra es dar planes. Y entonces genera esto. El otro día lo escuchó Pepe Mujica, que usted fue a verlo hace poco. Somos dijo amigos con Pepe. Sí, pero dijo, ni Fernández puede. Mandrake, el mago Mandrake en Argentina. Sí, claro. Sí, se siente Mandrake. Igual Pepe siempre... Sí. No soy Mandrake. No, igual Pepe dice siempre que los argentinos tenemos un poder adicional que inexplicablemente siempre nos recuperamos, ¿no? Y debe ser que Dios no nos maltrata tanto y se apiada de nosotros y siempre nos da una nueva oportunidad, ¿no? Pero... La última vez que usted habló con Mauricio Macri, porque venían hablando mucho, ¿no? No. ¿Cómo que no? No, eso dice Macri, no. No, ¿cómo ¿Puedo eso contar dice con Macri? los dedos de esta mano cuántas veces hablé? 5 veces por lo menos o menos. Y bueno, tengo que hacer las cuentas, Vivi. Lo felicitó por su viaje a Portugal, a España. No, me mandó un WhatsApp diciéndome, sé que estás de vuelta. Espero que te haya sido bien. ¿Y usted qué le puso? Volví. ¿Y qué más? O sea, él se entera por los diarios, no hace falta que usted se lo diga. Bueno, eso no. El resto es parte de una conversación privada. ¿Siente que hace mucho tiempo que no los comparan a ustedes con la vuelta a Venezuela y eso? Porque era falso. Pero hubo una especie de... No, porque yo mintieron. Colaboro con esto, yo no te digo a cuánto tiene que estar el dólar, vos no me digas que soy Venezuela si gano. No, porque mintieron y se les volvió en contra su mentira. Mintieron tantas veces, que el día que perdieron las elecciones, el mundo creyó que se venía a Venezuela. Entonces tuvieron que salir desesperados a decir era una mentira mía. Mintieron, como mintieron en tantas otras cosas, mintieron. ¿Y entonces qué más le puso usted a Mauricio Macri en el mensaje de texto o WhatsApp? No sé no importa. O Telegram. No. ¿Con Cristina usa Telegram? Con Cristina usa ¿Con Macri Telegram. WhatsApp? Macri usa WhatsApp. Sí. ¿Y qué le puso? ¿Usted se lleva bien con Marcos Peña? ¿Lo conoce? ¿Algo así o no? No, gracias a Dios no lo conozco. ¿Por qué gracias a Dios? Lo nombró Dios de nuevo. ¿Por qué gracias a Dios no lo conoce? Es su influencia, Vivi, Sí, hablar de Dios. Vengo de la Virgen del Cerro, ni me Claro, hable. debe ser eso, Vengo poseída por María Lidia. No, sí. Ya sé que no tienen nada que ver ideológicamente, pero hay un montón de países que no tienen nada que ver un presidente con el otro, sin embargo, pueden hablar. Pero a ver, Es más yo interesante puedo hablar con todo y de hecho sí. hablo. Lo que digo es... Pero me acuerdo que la vez que hablé por teléfono con usted, al aire en el programa, me habló de la conversación con Macri como de una manera. Yo dije, qué bueno, una tregua. Después se vino el reperfilamiento y después no hablaron más. No, como que no sí hablamos. Pero, o sea, se cortó la onda, digamos. No es que se cortó la onda. Nunca la hubo. No, lo que pasa es que no. Se enoja, se está por enojar. Quiere mantener la calma. Diga lo que siente, suelte. No, lo que digo es que
la verdad es que lo que más allá de que uno pueda tratarse bien... se pone nervioso, porque usted habla muy todo de corrido y acá con Macri no puede salir del embrollo en el que está. Es que usted me interrumpe y no me deja decir la idea. Sí, écheme la culpa a mí que es más fácil. Pero digo, no es que haya un problema para hablar con Macri. No hay ningún problema. Pero le hace consultas económicas. ¿Habló con la CUNSA, por ejemplo? ¿Qué piensa de las medidas económicas de la CUNSA? Porque si usted gana en el 2020, lo que haga la CUNSA se lo van a... Lo que hay que entender es que Macri... A hipotecar, como dice Bermúdez, no a heredar, porque lo que hay que entender es que Macri nunca me consultó sobre las medidas que iba a tomar. Siempre tomó las medidas y me avisó que iban a salir medidas que yo después conocía a través de los medios. Eso es lo que sabía. ¿Y usted qué le hubiera dicho si lo hubiera consultado? ¿Está bien lo que hizo? Me parece que finalmente terminó declarando un default. Se pone nervioso. No, es que ¿saben qué pasa? Se cuida demasiado, porque todo lo que usted dice después repercute en los mercados. ¿Cómo se siente que todo lo que dice repercute en los mercados? No, yo no creo que sea verdad eso. Eso es lo que dice Macri. Eso no es cierto. En verdad lo que repercute en los mercados es que alguien declare el default en moneda nacional. Algo nunca visto en la historia de la humanidad. Eso repercute en los mercados, ¿no? Y además repercute en los mercados que alguien diga no puedo pagar y no espere que al día siguiente la gente empiece a preocuparse por sus ahorros. Eso es lo que pasa. Igual la gente con este cepo que no quieren llamar cepo se tranquilizó. Por ahora no fue como loca a buscar la plata. Claro, banco, ¿no? pero en el medio, hasta que se decidieron hacer algo, dejaron salir alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con... ¿Y usted qué va a hacer con el cepo, si es presidente? O sea, hay medidas que a usted le van a quedar cómodas que haya tomado Macri. Yo la verdad siempre he dicho... Sí. El tema del cepo es un tema que hay que explicar con cuidado, ¿no? Yo siempre estuve en contra del cepo. ¿Lo puedo explicar por eso? Sí, lo puedo explicar. El cepo es, siempre digo, como poner una piedra en una puerta giratoria. Usted pone la piedra en la puerta giratoria, seguramente va a evitar la salida, pero va a impedir que alguien entre, porque la puerta no puede girar. Entonces, ese es el problema del cepo. El cepo es un gran desaliento a sacar la plata, pero es un gran desaliento a meter plata en el sistema, porque después no va a poder sacarse. Entonces, yo critiqué mucho aquel cepo y critico mucho este. Ahora, ¿por qué llegamos a este cepo? Por impericia, por enorme impericia. Porque el gobierno dejó fugar dólares a diestra y siniestra. O sea, yo cuando me reuní en junio con el fondo, con Werner, le mostré que hasta ese momento habían entrado 39.000 millones de dólares y se habían fugado del sistema 30.000. Entonces, cuando uno ve eso, uno se da cuenta de la impericia que ha tenido el gobierno. Entonces el gobierno dejó salir dólares sin decir nada. Y decenas de miles de millones de dólares dejó salir. Entonces, claro, en ese contexto no le queda más remedio que hacer esto para que no se lleven los pocos dólares que quedan. El gobierno es de una enorme impericia. Que Duhovne haya sido ministro de Economía de este país demuestra la generosidad de Argentina. No tiene otra explicación. Y la CUNSA llega, es pobre tipo, llega a apagar un incendio y... Bueno, un valiente igual, ¿no? Llámelo valiente si quiere, es alguien que viene a apagar un incendio con 2 vales de agua. Y bueno, pobre hombre. Duhovne tendría que haberse quedado con Pagni, ¿no? Duhovne con Pagni estaba mejor. Ni eso. Nada más ni siquiera dio la cara, ni eso. Ni eso. Usted igual está hablando con todos los periodistas ahora. Sí. ¿Va a hablar con todos? Y con todos los que quieran hablar conmigo, hablo. No, sí, pero le pregunto. Porque veo que tuvo un problema hace mucho ya con un par de periodistas. ¿Con quiénes? No me acuerdo. Se enoja, usted se enoja fácil, pero es así en su manera de ser, por lo que uno lo escucha. No, yo no me enojo. No se enoja. No. ¿Nos puede contar qué hizo en España, en Portugal, que va a ir a hacer a México, pero no lo que sale en los diarios? Usted, por ejemplo, en España... Sí, claro, cuéntenos. Claro, escuchen, para preguntar lo que leí en Clarín. ¿Qué cantaba con Drexler? ¿Qué cantaba con Drexler? No sé, usted, por ejemplo, se reunió con todo el mundo. Uno lo veía por televisión y decía, mirá Alberto, mirá cómo se... O sea, daba Qué como... notable, ¿eh? Le tiro un piropo, porque gracias. Usted me critica siempre, que siempre le estoy diciendo cosas malas. Cosas pero terribles. se lo veía... ¿Cómo qué?
llamarme demagogo, pero lo olvidé, ya lo olvidé. No lo olvidó, pero no importa. Ya Sí, lo le olvidé. dije demagogo y después lo sostuve y después le expliqué por qué, pero lo podemos discutir. Pero ¿qué nos puede contar? ¿Usted va a traer inversiones? ¿Qué fue a hacer España? ¿Qué No. pasó con el socialismo? ¿Fue al No. Congreso? ¿Puede ir al Congreso a hablar? ¿No puede ir al Congreso a hablar? ¿Fue un acto partidario? ¿Usted va a traer inversiones de España? ¿Con quiénes se reunió en España y en Portugal, más allá de lo que vimos por los medios? No, a ver, por ahí mucha gente no lo tiene presente, pero España es el mayor inversor de Argentina, en Argentina. Las empresas españolas son las que más invierten en Argentina. Los argentinos piensan que son otros, que son los americanos, No. son los españoles. Acá ellos tienen el primer banco privado de la Argentina, el segundo o el tercero, tienen la Telefónica, tienen empresas pesqueras, tienen empresas editoriales. La verdad es que España es un gran inversor de la Argentina. Y inexplicablemente no suficientemente bien atendida por el gobierno actual. Entonces a mí se me ocurrió que con motivo de que tenía que dar estas clases, era una buena oportunidad empezar con España, como siempre yo creí, ¿no? Yo siento que Argentina tiene que tener un vínculo con la Unión Europea mucho más fuerte que la que hoy tiene. Y que la puerta de entrada a la Unión Europea siempre es España. Siempre lo ha sido y siempre debe serlo. Y tengo la suerte de ser amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y que él me haya propuesto hablar con Pedro Sánchez, que me impresionó maravillosamente bien, que coincidimos mucho en la visión del mundo y de lo que debe pasar en Argentina y España. ¿Cuál es la visión que tienen del mundo usted y él? Y una visión crítica, un momento de la economía mundial compleja, con la posibilidad de una recesión en la economía mundial, con una crisis desatada entre China y Estados Unidos, que no sabemos cuántas esquirlas van a llegar a nosotros, con la necesidad de que España, después de Rajoy, y Argentina, después de Macri, se encolumnen en un modelo más progresista. La verdad es que tuvimos era una charla prevista de media hora y duró 1 hora y media. Y la verdad nos sentimos muy cómodos. ¿Y el los acuerdo dos. con la Unión Europea, usted está de acuerdo? Lo hablamos, sí, claro, ¿Y lo qué hablamos. le dijo? Totalmente de acuerdo conmigo. Y yo totalmente de acuerdo con el acuerdo, porque lo irónico es que ese acuerdo se intentó, se frustró y volvió a la luz con Néstor y conmigo. Nosotros fuimos los que más impulsamos ese acuerdo en el año 2005-2006, que fuimos a Viena a hacer el primer encuentro de la Unión Europea con el Mercosur. Después volvió a entrar en un letargo y Cristina volvió a revivirlo. Y lo que sale ahora es el resultado de aquello que revivió Cristina. Ahora, los acuerdos regionales, en las economías regionales, lo que más deben cuidar son las asimetrías. Cuando un mercado es muy poderoso y el otro es más débil, que esa debilidad no termine castigando, porque finalmente son procesos asociativos. Y en las sociedades tienen que ganar los dos. Si gana uno y el otro pierde, eso se parece más a una estafa que a una sociedad. ¿Y qué va a hacer a México? A México estoy viendo de fijar fechas, porque estamos desencontrados con las fechas, pero tenía una invitación del presidente López Obrador a visitarlo. Para mí México fue el primer punto donde el progresismo empezó a levantarse otra vez en América Latina y me pareció importante. A mí me encantaría que México mire más. Yo soy consciente que son parte de América del Norte y que tienen un acuerdo de integración con Canadá y Estados Unidos, pero a mí me encantaría que México vuelva a amigarse más con América Latina y siento que el presidente López Obrador quiere hacerlo. Es impresionante la cantidad de mensajes que recibe por segundo. ¿Puede dar Además, deben estar mirando, ¿puede dar ¿no? vuelta el teléfono? Porque me da curiosidad agarrar el teléfono y mirar quién lo llama todo el tiempo. No puedo. ¿No puede dar vuelta? No puedo. ¿En serio me está diciendo? Mire, yo lo di vuelta. Se apagó, además se apagó. No, se prende todo el tiempo. Bueno, ¿cuántos mensajes responde por día? ¿Atiende a todo el mundo? Trato de contestarle a todo el mundo, pero admito que tengo 3.700 WhatsApp sin responder. ¿En serio? Porque llegan a una velocidad que no llego. ¿Cuántas horas duerme por día? Porque realmente lo vi bajarse del avión y usted creo que no paró, no durmió, tiene jet lag todavía, o sea, no para. ¿Cómo hace? Y me duermo en algún momento, me duermo. No, pero no, estoy bien, qué sé yo. ¿Cuida su salud? La cuido mi salud. ¿Come bien? Como en exceso últimamente. ¿En exceso? Tengo que comer mucho menos. ¿Qué le da? ¿Por comer qué? Y uno viene acá y le dan empanadas y le dan todas cosas ricas. Que en ¿Y campaña... dónde va?
Hoy voy al mediodía, me sirven un asado formidable, es todo lo que no debo hacer. ¿Se acuerda que lo internaron? Bueno, sí, cómo no se va a acordar. Que lo internaron apenas empezó con el tema de la campaña y demás. ¿Ese tema lo está solucionado? ¿Había sido solo un susto? Sí, fue un tema menor, una irritación de la pleura, ya lo expliqué 1000 veces. Me acuerdo que, bueno, una más, el público se renueva, diría Mirta Legrand, que le dijo fracasado a Macri. Sí. ¿Usted va a ir a lo de Mirta? ¿Le importa ir a lo de Mirta? No. No, no va a ir, ¿no? No, tampoco tengo un problema con Mirta. No, ya lo sé, le pregunto. Una cosa lleva a la otra. Digo, que una conductora, que un comunicador, que un periodista le diga fracasado a un presidente, más allá de lo que puedo opinar, digo, es una falta de respeto, ¿no? No. ¿Por qué? Uno no puede decir que fracasó una crisis económica y no un presidente. Pero es lo mismo que Juan Grabois, digo, es lo que Juan piensa. No, usted no puede comparar a Juan Grabois con el presidente de la Nación. No estoy comparando, no, en todo caso estoy comparando el delirio de Mirta Legrand con Juan Grabois. No, delirio no, eso sí, bueno, yo son opiniones, son opiniones. Sí, son opiniones, claro. Son opiniones. Sí, son opiniones. Son opiniones. Y bueno, Mirta creyó eso, qué sé yo. Yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera calificado así. ¿Cómo lo hubiera calificado? Lo de Macri, sí. Una gran estafa al pueblo argentino. ¿Por qué? Porque le mintió a todo el pueblo argentino. Le mintió al pueblo argentino. Yo estoy seguro que muchísimos argentinos votaron creyendo que él significaba un cambio. Y fue una tragedia para la Argentina, Macri. Entonces yo creo que es una gran estafa, porque además hemos verificado todas y cada una de sus mentiras. Las hemos visto, las hemos palpado, las vemos delante nuestro. Eso es lo que creo. ¿Usted cómo va a cerrar la grieta? Porque lo dicen mucho y todo el tiempo. Macri prometió terminar con la grieta y no paró de polarizar con Cristina Fernández de Kirchner. Por consejo de yo no tengo necesidad de grietas. No, por eso. ¿Y cómo va a ser? Porque la gente está muy dividida. Y sí, pero bueno, tenemos que respetarnos, primer punto. Yo el otro día Joaquín Morales Solá me preguntaba me hacía esta misma pregunta, y yo le decía a Joaquín, yo ayudo a cerrar la grieta yendo a los lugares donde la grieta está simbolizada. O sea, el símbolo de la grieta tiene símbolos. Clarín y Cristina son dos símbolos de la grieta. Bueno, yo que estoy con Cristina voy a Clarín, y voy a TN, y voy al Malva, y cierro Ese día le digo lo del Malva, la cara de Mañeto, estaba chocho con usted. Qué impresionante, estaría contento. No, qué impresionante. No, yo me tomé el tiempo de ver las caras de él con Macri y las caras de él con usted. Digo, también es una sociedad, más allá de que usted tuvo siempre buena relación con ellos, ¿no? La verdad es que Clarín, eso es una ilusión. Eso es una cosa que se dijo siempre y nunca fue así. ¿No es así? ¿Nos puede contar? No, yo he tenido la relación de respeto que tengo con todos. Sí. O sea, ¿no? Con los hermanos Aguirre me llevo tan bien como me pude haber llevado con Mañeto, y ellos dos me pudo haber llevado tan bien como me llevo con Daniel Haddad, para poner un ejemplo, o con Vila en América. Tire un par de nombres más por las dudas. Compléteme la... No, son los empresarios de medios, son los empresarios de medios de la Argentina. Claro. Pero se tejió una historia que nunca fue cierta. De hecho, a Mañeto, yo desde el día que renuncié no lo volví a ver nunca más a Mañeto, hasta que me invitó a almorzar para invitarme al Malva. Y la verdad no tiene nada especial que uno ¿Qué le hable decían? con Mañeto. Operador de Clarín, ¿no? Le decían que era operador de Clarín. Cosas peores. ¿Cómo qué? No, hombre de Clarín. Ah, hombre de Clarín. Claro. ¿Qué dice Cristina? Qué maldad de traerme esos recuerdos a la cabeza. Bueno, le podría traer muchos más, pero voy a ser piadosa. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Hagamos un poco de memoria, ¿no? Igual, nada, me gusta la conversación. ¿Y Cristina qué le dice cuando habla con ella en el Patria de su participación en el espacio Clarín, sus reuniones con Mañeto, pero lo que con hay que los dueños entender, de la Nación? pero digo, ¿cómo está Cristina hoy con respecto a eso? No dice nada, Cristina, ¿qué va a decir? No. ¿Y qué sé yo? Ustedes hablan, no tengo ni idea, se lo preguntaría, pero... No dice nada. Pero además, el problema no es si yo hablo en TN o hablo en Canal 9. El problema es lo que digo. Sí, claro. Si yo digo pero en Canal 9 y en nadie TN, iba a esos medios. No, bueno, fueron años de locura, ¿no? Por eso, fueron años que yo llamé años de locura. Claro, por eso. Bueno, hay que terminar con la locura. Por eso yo voy a los lugares donde la grieta se simboliza. Y trato de dar el ejemplo de que yo soy el primero que quiere terminar con eso. Y entonces voy a lo de Majul, voy a lo de Morales Solá,
voy al espacio Clarín ahí en el Malva. ¿A dónde no iría? No, donde yo siento que hay deshonestidad. ¿Por ejemplo? No, no se me ocurre. No se me ocurre. ¿Qué quiere saber, Viviana? La verdad, usted siempre dice, no miento. A mí me queda que usted siempre dice, yo no miento. Yo no miento. Yo no miento. Usted dice, miento. yo no miento. Yo no miento. Por eso, capaz que hay algún lugar al que no iría y me lo podría decir ahora, y no estaría Sí, mal. No, prometo que si se me ocurriera un lugar lo diría. Pero no se me ocurre un lugar donde en principio no iría. Por definición no iría. Le hago una pregunta más personal. Sí. Cristina Fernández está en Cuba. Sí. Fue a ver a su hija. Sí. ¿Qué es lo que usted puede decirnos de Que era algo de programado, Florencia? que era algo ¿Estaba programado dentro del tratamiento que tenía Florencia. Que Cristina volvía y tenía que volver a irse, ya lo sabíamos ¿Y todos. cuándo cree que Florencia podrá venir a la Argentina? Cuando esté bien. Ojalá sea pronto. ¿Habla mucho con Cristina sobre su hija, sobre su familia? ¿Cómo está ella con ese tema? Bueno, está como una madre que tiene una hija que no la está pasando bien. El otro día la escuchaba Cristina mientras presentabas un libro, Sinceramente en Misiones, y en un momento está mirando no, me tiene que mirar a mí, no los mensajes, si no cuente, ¿es Macri? ¿Es Cristina? Tire un nombre. Es un periodista de Clarín es este, ¿no? A esta hora, dígale que estamos ocupados. Bueno, me debe estar escribiendo porque me debe estar viendo. Sí, claro, por supuesto. Y decía Alberto, y en un momento dijo Alberto como si dijera, en mi cabeza, Néstor. No, lo dijo como con una familiaridad, como... Yo no sé cómo era la relación de ella con Néstor, más allá de lo que he leído, lo que han dicho, pero dicen que la relación de ellos dos, y ustedes la saben mucho más, se ponían los puntos mutuamente. Eran una pareja muy apasionada y muy... Yo nunca vi una pareja, fuerte. nunca vi una pareja más enamorada que la de Néstor. No digo que no estaban enamorados, lo que quiero decir es que se marcaban las cosas. No, lo que digo mucha es... personalidad. Y lo que eran digo dos personas con mucha personalidad, pero que se amaban profundamente, ¿eh? Y que el amor estaba por encima de cualquier cosa. No, de eso no tengo dudas, pero se marcaban políticamente aciertos y errores. Y cuando el otro... Esto es a favor suyo. Usted ve que ya enseguida me está tirando. Nunca dije que no estaban enamorados porque no tengo ni idea, pero por lo que le escucho a ella cuando habla de su marido, lo hace con un amor increíble. Digo, cuando ella dice Alberto, ¿no? Yo lo sentí como una especie de Néstor, ¿no? Como una cosa de... Pero no bueno, sé si de seguridad, de confianza. Yo la quiero mucho a Cristina y creo que Cristina me quiere mucho a mí también. ¿Sabe cuál era la pregunta? Si usted viene a recrear un poco ese espíritu de Néstor. No digo que usted se parezca, ni que quiera ser Néstor, ni nada, porque usted es usted. Pero hay una cosa medio épica de volver a esos 4 años de Néstor. Cristina yo creo que lo recuerda a Néstor como su amor. Y yo lo recuerdo a Néstor como un gran amigo que me enseñó muchas cosas. Y en ese punto coincidimos en nuestro cariño a Néstor. Yo la verdad es que no creo que tengamos que recrear ningún pasado. Pero esa épica, el gobierno de Néstor tuvo como una épica muy importante. No sé si después el de Cristina, en todo caso está bien, llegó en un momento muy particular de la Argentina, pudo remontar una situación muy difícil. ¿Es como el de hoy? Muy parecido. ¿En serio? Sí, tal vez este sea peor. ¿Por qué? Porque como entonces la Argentina no podía pagar sus deudas. Teníamos en aquel momento 57 puntos de pobreza, que ahora son 40, van a ser. Teníamos una deuda que representaba el 150% del PBI, ahora tenemos una deuda que representa el 105% del PBI. Teníamos una desocupación de 25 puntos, ahora vamos a tener una desocupación del orden del 15. No teníamos inflación y ahora vamos a tenerla. Es un escenario con los mismos problemas y algunos agravados. Y entonces creo que tenemos que tener esa épica como para poder enfrentar la situación. Entonces esa épica está. Pero esa épica está en nuestra alma, no es que está por rememorar aquella época. No digo que naturalmente surge. Y que somos... Lo mejor que nos... yo le digo siempre a Cristina, yo creo que lo mejor que nos dejó la elección esta que pasó es que otra vez ganó la política. No ganó la publicidad, no ganó el marketing, no ganó el Big Data o la Big Data, ganó la política. Y Cristina y yo somos dos dirigentes políticos que hemos dedicado nuestra vida a la política. Y cuando uno abraza la política, la abraza con esa pasión de la que está hablando. Y no es que yo me impuse tener la pasión que teníamos con Néstor, es la pasión que siempre tuvimos.
siempre tuvimos. Esa pasión es tan grande que un día le dije a Cristina, hasta acá llegué, y estuvimos 10 años sin hablarnos. Y lo mejor que me pasó con Cristina es que el día que volví a hablar con Cristina, yo sentí que el afecto y la amistad volvió a reconstruirse en 5 minutos. En 5 minutos. Hoy a mí me llama la atención porque muchas veces me preguntan, pero ¿cómo va a ser con Cristina? Y yo los veo inseguros a ustedes, ¿no? Eso a mí eso le puedo decir algo, me parece, voy a decir una palabra, una huevada. La verdad que me parece una huevada. Qué bueno. Me parece una huevada total. Me gusta que sea así, porque la verdad es que yo el otro día me lo preguntaba gente de Página 12, ¿no? Pero ¿cómo va a ser el vínculo? No, y yo no se decía, me ocurriría preguntarles. Eso es una inseguridad de ustedes, no es una inseguridad mía. No se me ocurriría preguntarles estupidez. La verdad es que yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento de cómo nos hemos reencontrado con Cristina, estoy muy contento de lo que hicimos, estoy muy seguro de lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer juntos, como lo hicimos siempre todo. Todo lo hicimos juntos. ¿Sabe lo que me impacta a usted? Que ahí vuelvo a Néstor, ¿no? Hoy vi que tenía un montón de cartas de la gente. Vi una foto, fueron a celebrar el Día del Maestro, vi una foto muy bella, no sé si la tienen en el estudio, con un arco iris, con un dibujo muy con lindo. Su cara, una especie de caricatura. Y usted iba con medio cuerpo afuera de un auto. Este hombre está totalmente loco, pero tiene como esa cosa de Néstor el día que asumió con el golpe en la cabeza. ¿Eso es política? ¿Eso es pasión? ¿Eso es...? No, eso es retribuirle. Es retribuir lo que pasó en las elecciones. Ahí estamos viendo, me dicen, la vamos a ver con un poco de delay, esa foto que yo veía hoy que me pareció... Ahí está. Sí. No sé, el arco iris, los chicos. Era un colegio, ¿cómo fue es un colegio de las afueras de Tucumán, donde fui a celebrar con los maestros su día. Y una señora me acercó ese dibujo, que es muy lindo además. Salí bastante favorecido en el dibujo. ¿El dibujo, dice? Sí, el dibujo. Salí bastante favorecido en el dibujo. Sí, totalmente. Y después una nena me dio una hojita de cuaderno con una bandera dibujada. ¿Usted le cae bien a los chicos? Porque veo que la otra vez publicó un oso, pone muchas cosas de los chicos en Instagram. Yo disfruto mucho de los chicos, la verdad es esa. A mí me parece maravilloso los chicos. Me parecen de una pureza enorme. Pero la verdad es que lo que uno hace cuando asoma el cuerpo y va saludando a la gente es retribuirle el cariño a la gente. Hoy eran cuadras y cuadras de personas en la calle. Y eso le da energía, ¿no? Saliendo. No, eso solo gratitud tengo con la gente. ¿Qué va a hacer por la educación pública, ya que estamos terminando el Día del Maestro? Lo que siempre debimos hacer. ¿Qué? Sostenerla, hacerla crecer y garantizarla. Viviana, allá por los años 90, cuando 80, 90, cuando la democracia volvió, empezaron los liberales, ¿no? Empezó con Alzogaray el liberalismo, ¿no? En aquellos años los liberales repetían siempre que el Estado tenía que circunscribirse a 3 tareas esenciales: dar educación, dar salud y dar seguridad. Ay, sí. ¿No? Total. Bueno, ahora yo no sé qué fue lo que pasó, pero en los tiempos del macrismo es un símbolo de estatus que nuestros chicos vayan a un colegio privado, que tengamos medicina prepaga y que vivamos en un barrio cerrado con seguridad que nos cuide. Y cuando esto pasa, lo único que descubrimos es que el Estado dejó de cumplir sus 3 misiones esenciales. Y lo que voy a hacer es que el Estado vuelva a cumplir sus misiones esenciales. Porque lo que nos hizo grande como sociedad es precisamente eso a lo que el macrismo todos los días renuncia. ¿Cómo sabe que eso le va a salir bien? ¿Por qué tenemos que creerle? Porque es lo que quieren todos los argentinos. Yo solamente soy expresión de lo que quieren todos los argentinos. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo soy hijo de la educación pública. Y yo sé que los que añoran las nuevas generaciones de argentinos es poder mandar a sus hijos a la escuela pública y hoy dudan, porque eso no está funcionando bien. Y lo que hay que hacer es dotar a la escuela pública de los mejores docentes. Y hay que poder pedirles a los docentes que hagan un esfuerzo más, también por capacitarse, por prepararse mejor. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Y lo podemos hacer. Pero claro, si usted tiene un gobierno que piensa que la educación es un gasto, eso no va a ocurrir nunca. Yo no creo eso, yo creo que la educación es una inversión. Estamos invirtiendo en el futuro de la Argentina. Las sociedades ricas, Viviana, son las sociedades que han desarrollado la inteligencia, el conocimiento y la inteligencia. Esas son las sociedades ricas, no otras. Y entonces nosotros tenemos que apostar a esa sociedad.
El otro día uno se armó todo el revuelo sobre qué había dicho con las multinacionales del petróleo. No estaba hablando del petróleo, estaba hablando de la ciencia y la tecnología. Yo cada vez que se va un científico de la Argentina, siento que la Argentina retrocede un año. Estamos perdiendo inteligencia. Estamos perdiendo que nos quedemos... Voy a ser más banal, estamos perdiendo la alegría. Y estamos perdiendo el futuro. Estamos perdiendo el futuro, Viviana. Porque el futuro está en el conocimiento. Allí está el futuro. ¿Qué le dice la gente en las cartas que yo sé que usted lee? ¿Qué le pide? ¿Qué le dicen? ¿O qué le desean? No sé. ¿O son muy amplias? Hay de todo. Recibo cartas, por ejemplo, el otro día recibí una carta de una abuela que me hablaba mucho de su nieto, muy enternecedor. Y una carta del nieto que decía que tenía confianza en mí. Eso es muy conmovedor, enormemente conmovedor. Pero lo que me pasa es que cuando voy a los actos, uno se da cuenta cómo funciona el país, ¿no? Miren, yo le decía siempre a Néstor... ¿Se emocionó, me pareció a mí? Un poquito. Yo le decía a Néstor siempre que cuando nosotros llegamos en el 2003, la gente nos pedía un plan social para sobrevivir. Y todas las cartas que recibimos eran denme un plan para mi hijo, un plan para mi yerno, un plan para mi nuera. Siempre era un plan. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, lo que nos pedían era una mejora en el trabajo. Cuando si Cristina se fue del gobierno, lo que le pedían era no pagar ganancias. ¿Se dan cuenta cómo había cambiado la Argentina? Y ahora me piden planes. Ahora me vuelven a pedir planes. Quiero que me hable de su hijo un ratito. Hoy leí una entrevista en un diario antes de subir que decía que, bueno, que no se imagina a su papá presidente o una cosa así. Hábleme de él. Y yo lo adoro. ¿Qué puedo decir de mí? ¿Qué sé yo? Lo que quiera. Yo lo adoro. Me parece un tipo de un talento enorme. No, pero más allá del talento, yo hablo de ese sentimiento que lo une con su hijo, porque digo, si usted llega a ser presidente... Yo lo adoro. No sé, debe ser fuerte tener un padre presidente. No, yo sé que él padeció mucho. Preguntárselo a Máximo y a Florencia, que tuvieron 2 padres presidentes, que eso ya es para un análisis. En el mundo no existe eso. Claro. Pero, ¿cómo piensa, digo, de esto que dijo su hijo? Debe ser fuerte tener un papá presidente, ¿no? Él su vida siempre ha transcurrido con el perfil bajo. Es un chico que estudia, que trabaja. ¿Es un buen padre? Sí, sí. ¿Por qué? Porque le he dedicado todo el tiempo que él necesitaba y nunca le faltó ni mi consejo ni nada que se necesitara. No, para mí mi hijo es muy importante. Es la mayor alegría que tuve en la vida. Si me pregunta un día de felicidad, es el día que nació mi hijo. Es lo mismo que si preguntara por Martina. Sí, lo mejor que me pasó en la vida. Es así. Siempre los hijos... No me haga llorar usted a mí, ahora es el colmo, que usted me venga un golpe bajo en el medio de escucha. ¿Sabe cómo le dice mi hija a usted? No. El señor de bigotes. Y a Macri le dice el padre de Antonia. Viste que está toda la ciudad empapelada con sus caras. Bueno, no ahora tan... El señor de bigotes y el papá de Antonia. ¿No está mal? No. Es un buen comienzo. Sería un gobierno, ¿no? El de ustedes con mucho bigote, ¿no? Felipe, usted. Es una cosa impactante, ¿no? Es como mucho bigote, es como otra generación, ¿no? Tipos con bigote. Macri se lo sacó. ¿Por qué me dejé el bigote? ¿El bigote trae suerte? ¿Por qué me dejé el bigote? No tengo ni idea. Pero digo que me Claro, pero ¿por qué se dejó el bigote? Cuando subió Néstor al gobierno, un periodista de Clarín escribió un artículo. ¿Estos periodistas de Clarín? No, un artículo simpático. Entonces. Donde decía que Kirchner tenía un jefe de campaña con bigotito conservador. Y me indigné. ¿Saben por qué me dejé los bigotes? ¿Por qué? Por Lito Nevia. Yo tenía 15 años y todos en el rock tenían bigotes. Charlie, Lito, Pomo. Papo en ese momento tenía barba y bigotes. Todos tenían bigotes. Entonces yo me dejé los bigotes como todos los rockeros. ¿Todo para qué? Para que 20 o 30 años después aparezca un periodista y me diga que tengo bigotes conservadores. No, claro. Ahora... ¿Se los recorta usted o va a una barbería? Me lo corto yo,
Está lleno de mariconeadas. Barbería. ¿Existen barberías? Por supuesto. Yo no sabía. Todos los que están con esas barbas. Muy mariconeados. Escúcheme una cosa, hablando de Nevia, tenemos que cerrar. Y tenemos ese video que yo les pedí. Él no va a cantar, no traje guitarra, nada, pero nos vamos a ir con una canción de Nevia que usted cantó en un auto hace poco tiempo. En campaña. No, igual se queda, porque cierro con Fernández. Le pusimos un poco de simpatía. Pero Sergio Massa vino a buscar a la mujer a mis programas, al candidato del Frente de Todos. Yo quiero conocer al padre de Massa. Sí. Es un buscador de invitados de mis programas. Ahora lo vamos a mostrar. Hacemos un corte, nos vamos con Lito. Pero no lo hagamos cantar, cantar a Massa, que tenemos un problema. Por supuesto. El otro día lo descubrí en un programa. Sí. Un horror. Sí, en Sobredosis. Yo lo vi. Estaba con Malena. Hacemos un corte y ya venimos y me despido del candidato a presidente. Mira cómo estamos todos.